Tenemos ahora estos dos ejemplos que nos dicen, por la resistencia de 30 ohms de una plancha eléctrica circula una corriente de 4 amperes al estar conectada a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce en 5 minutos? Recuerden que debido a los electrones cómo circulan en la corriente eléctrica, estos generan calor. Al generar calor, pues alguna resistencia, en este caso una plancha eléctrica, pues por eso se calienta o por eso produce cierta cantidad de calor. A este fenómeno pues se le llama el efecto Joule, que tiene una formulita, ahorita la vamos a ver, y podemos calcular entonces qué cantidad de calor se produce en algunos aparatos o algunos dispositivos. Ahora vamos a ver cuánto produce esta plancha eléctrica en 5 minutos. Nos dice entonces qué datos tenemos. Tenemos la resistencia de la plancha, que son 30 ohms. Tenemos además la corriente eléctrica, que es de 4 amperes. Tenemos el voltaje, que son 120 volts. Y además tenemos el tiempo que va a estar encendida, que son 5 minutos. Y nos está pidiendo la cantidad de calor. Recuerden que hay una formulita, bueno, aquí es una Q, que es la del efecto Joule. La formulita nos dice que la cantidad de calor va a ser igual a 0.24 por la intensidad de corriente que circula por la resistencia por el tiempo que esté funcionando ese dispositivo. Donde la I, pues ya sabemos que está en amperes, la R en ohms, y el tiempo debe de estar en segundos. Entonces, vemos que la intensidad está en amperes, la resistencia la tenemos en ohms, pero el tiempo lo tenemos en minutos. Entonces hay que pasar esos minutos a segundos. Entonces sería 5 minutos por, recuerden que un minuto son 60 segundos. 5 por 60, creo que es muy fácil, 300. 1 por 1, pues es 1, todo número dividido entre 1 da lo mismo, entonces yo lo puedo eliminar de acá y nos quedaría 300 nada más. Eliminamos los minutos y nos quedan entonces segundos. Ya sabemos entonces que en 5 minutos hay 300 segundos. Hacemos entonces las operaciones ahora. Nos dice cantidad de calor va a ser igual a 0.24 por la I, que es la intensidad de corriente eléctrica, que vale 4 amperes, esto va al cuadrado, por la resistencia, que son 30 ohms, y el tiempo, que lo acabamos de convertir, y son 300 segundos. Hacemos las operaciones, sería 0.24 por 4, que va al cuadrado, por 30 por 300. Y nos da 34.560. 34.560. Recuerden que el efecto Joule nos dice que la cantidad de calor se mide en calorías. Y es así como utilizamos esta formulita. No está nada complicado. Siguiente ejemplo, ahora nos habla de un tostador eléctrico de pan que tiene una resistencia. Vamos a ir colocando los datos de una vez. Tenemos entonces una resistencia de 20 ohms y se conecta durante 2 minutos, me está dando el tiempo, 2 minutos, a una diferencia de potencial de 120 volts. Entonces tenemos que diferencia de potencial de 120 volts. Entonces, recuerden que la formulita nos dice que tenemos ahorita aquí la resistencia y tenemos el tiempo. Resistencia y tiempo. No tenemos la intensidad de corriente, pero podemos sacarlo. Recuerden que la ley de Ohms nos dice que la intensidad
es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Tengo voltaje? Sí, 120 volts. ¿Tengo resistencia? Sí, 20 ohms. Entonces sacamos 120 entre 20, yo creo que es muy sencillo, va a ser 6 amperes. Entonces ya tenemos el dato que nos hacía falta para utilizar la fórmula de cantidad de calor. Cantidad de calor entonces va a ser igual a 0.24 por intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. 0.24, la I que es la que acabamos de calcular, que son 6 amperes, por la R, o la resistencia, que son 20 ohms, y el tiempo, que son 2 minutos. Si hacemos lo mismo que acá, que serían 2 por 60, pues son 120 segundos. Yo creo que no sería necesario hacerlo. Recuerden que 1 minuto son 60 segundos, entonces por lógica, si aplicamos también la lógica, serían 2 minutos, 2 por 60, pues 120. Creo que no es muy complicado eso. Y hacemos las operaciones, nos dice que es 0.24 por 6 al cuadrado por 20 por 120, que son los segundos, y nos da 20.736. 20.736. Recuerden que la unidad de la cantidad de calor son calorías. Y es así como resolvemos este tipo de ejemplos. Dense cuenta que ahorita nos dio una operación más, o tuvimos que calcular la intensidad de corriente porque no la daba, pero recuerden que la ley de Ohms está muy presente en estos temas y es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sacamos la intensidad y ya podemos calcular la formulita. Bueno chicos, mucho éxito.